Me ha estado gustando mucho estas últimas clases que hemos tenido en la escuela dominical con Víctor, porque nos enseña, ¿verdad?, de la persona de Dios, de sus perfecciones, de sus atributos, y nos permite conocer, ¿verdad?, entender más de lo que Dios es y cómo es Él. Pero lo que estaba pensando es que necesitamos ir un poquito más allá. ¿En qué sentido? Tú puedes ver a una persona que es muy hermosa, una persona que es muy bella, ¿verdad? Pero si la persona fallece, o sea, a lo mejor vas a extrañar la belleza, pero si la persona es bella y tú amas a la persona, ¿verdad? Y tú tienes una relación con esa persona y la persona fallece, sientes un dolor, ¿verdad? Sientes una angustia. Lo que quiero decir es que a veces no solamente necesitamos tener la fotografía de Dios, que es hermoso, ¿verdad?, allá como lejos de nosotros. Necesitamos abrazar a ese Dios hermoso, abrazar ese conocimiento, abrazar esa verdad, realmente atesorarlo en nuestro corazón. Y eso nos va a ayudar a vivir nuestras vidas en Cristo, nuestras vidas en Dios, en las prioridades correctas, en la valentía correcta, en la confianza y en la esperanza correcta. Cuando amamos a Dios, cuando amamos su belleza, cuando amamos lo que Él representa. Entonces, siempre que tengan oportunidad, reflexionen en eso. No se trata solamente de conocer a Dios afuera de nosotros, o sea, como lo que es, sin que nos afecte. Lo que es Dios tiene que afectar nuestras vidas, nuestros deleites, nuestras prioridades. Muy bien. Vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículos del 18. Vamos a leer hasta el 34. Sé que es una porción larga, pero vamos a tratar de completarla. Dice la lectura, Lucas capítulo 7, versículo 18. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Esto es lo que va a pasar, los milagros, las resurrecciones que habíamos visto las semanas pasadas. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor, diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús o él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo que y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer
no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y se llaman unos a otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bien, la lectura está un poquito larga, pero igual que las que hemos estado estudiando, no están muy complejas. Hay unos dichos ahí que están bien complicados como de interpretar, pero aparte de eso, es una narración sencilla. Aquí tengo algunas notitas que quiero resaltar. En esta primera parte, voy a leer también esta versión. Esta es la versión, creo que es la versión de Dios habla hoy, para que podamos, a lo mejor esos dichos que están raros en la otra lectura, podamos entendernos un poquito más fácil. Vean lo que dice en esta revisión o en esta versión. Juan tuvo noticias de todas estas cosas. Otra vez, estaba haciendo referencia a los milagros que habían sucedido, ¿verdad? En la resurrección del hijo de la mujer de Naim, del siervo del centurión, ¿verdad? La sanación. Pues sus seguidores se las contaron. O sea, Juan el Bautista, antes que Jesucristo entrara en escena, Juan el Bautista pues tenía sus discípulos, ¿verdad? Y estos discípulos, para este momento Juan ya había sido detenido. Juan el Bautista había sido detenido, estaba encarcelado, y sus discípulos escuchaban lo que estaba sucediendo con Jesús y luego le iban a contar, ¿no? En la cárcel. Dice que Juan el Bautista, desde la prisión, cuando fueron a contarle estos eventos, llamó 2 de esos discípulos y les envió al Señor. O sea, les pidió una encomienda. Les dijo, vayan con Jesús y pregúntenle esto. Dice, pregúntenle si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. ¿Qué estaba pasando aquí? Juan el Bautista, vimos ahorita, lo vamos a ver, es uno de los profetas, el más grande de los profetas. Jesucristo, por su propia testimonio, dice que Juan el Bautista es el más grande hombre nacido de mujer, ¿verdad? Claro, aparte de Jesucristo, pero el hombre más importante, más grande, es el mensajero de Dios que iba a proclamar a Jesucristo. Y aquí el texto como que nos está diciendo que Juan el Bautista está como que con cierta reserva, con cierta angustia de que no tiene certeza si efectivamente anunció al correcto, ¿verdad? Si efectivamente anunció al verdadero Hijo de Dios, al que va a limpiar los pecados del mundo. Perdón, es que está raro porque ya había visto, o sea, en el bautizo, que Dios dijo de que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Sí. ¿por qué habría
Pues no sé, o de sea, dudar. fue como literalmente un testigo ocular de Dios verificando a Cristo. Sí, o sea, Juan el Bautista vio cosas que... ¿Algún comentario? Creo que se me abrió el micrófono. Ok, bien. Sí, María dice, ¿cómo que puede ser que este hombre tan dotado o tan bendecido por Dios, fue testigo de esta voz audible, ¿verdad? Que testificaba desde el cielo. Fue testigo, él bautizó y vio cómo el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, ¿verdad? Él anunció y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparentemente aquí está ahora como que, oye, ¿qué está pasando? Entonces, deberíamos poner en la mente de Juan, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Lo que creo que está pasando es que, así como los judíos tenían cierta expectativa de un salvador que iba a venir a rescatarlos del dominio de Roma, a rescatarlos de la opresión política en la que estaban viviendo, Juan el Bautista había sido aprisionado. Y supongo, ¿verdad? No está claro aquí en el texto, pero supongo que decía, pues, ¿qué importa que me encarcelen? Tengo a Jesucristo allá afuera que va a venir y me puede rescatar, me puede sacar de la cárcel, ¿no? Pero pasa el tiempo y no lo saca de la cárcel. La expectativa que él tenía no se cumple. No transforma el gobierno y lo rescata. No ejerce ese poder como para poder sacarlo de su angustia, de su situación. Aparte, Juan estaba en una prisión. Todavía no había sido condenado, pero él sabía, ¿verdad? O iba a estar ahí por mucho tiempo, o que tarde o temprano lo iban a matar. Y al ver que Jesucristo no le atendía, no le rescataba, no le ayudaba, ¿qué está pasando? O sea, la expectativa que yo tenía de este Salvador no se está cumpliendo. Y también parte de lo que Jesús dice que vino a hacer, ¿no? Yo creo que ellos, en cuanto a liberar a los cautivos, Esa es la intención que él tenía, todo eso, ese es el contexto en el que estaba. Pero yo digo, Juan seguía siendo un hombre, ¿no? O sea, seguía siendo, pues, un hombre sí muy bendecido, pero pues en un cuerpo caído, contaminado, entonces... Sí, en realidad creo que, o sea, lo que tenemos que reflexionar aquí, que no es pecaminoso en el sentido, es tanta la angustia, es tanta la desesperación, y si somos honestos, ¿verdad? En nuestras propias vidas, a veces las circunstancias nos hacen titubear, nos hacen... yo puedo creer, yo puedo tener esta convicción de creer en Cristo, pero pues yo he atravesado por circunstancias que me han hecho, ay Señor, ¿ah? Es una reacción humana, es una reacción, aunque este hombre, claro que era bendecido por Dios, claro que era una persona con propósitos especiales en el plan de Dios, no dejaba de ser un hombre, ¿verdad? Y también creo yo que el hecho de que Jesús haya declarado de su propia voz vamos a ponerle así, el nivel en cuanto a el que tenía Juan en comparación con todos los demás hombres nacidos de mujer, y también ese contraste de nivel en cuanto a que él era el más pequeño de entre las personas en el cielo, es también como una no advertencia, sino como un consuelo en cuanto a lo que Juan está viviendo en este momento. Si él lo está viviendo, no lo hace, no lo elimina de la gracia. No lo elimina, de hecho lo vamos a ver porque Jesús habla muy bien de él, ¿no? ¿verdad? Ve aquí la nota que tengo. Juan el Bautista
imaginen a Juan en una celda, en esa oscuridad. Algo empieza a moverse dentro de él. No es incredulidad abierta, porque él tenía ese contexto que dice Marian, ¿no? Es algo más sutil, más humano. Como que una neblina, o sea, algo como que está empezando ahí. Algunos se sorprenden. ¿Cómo puede dudar el hombre que vio abrirse los cielos? Que escuchó la voz del Padre, que señaló al Cordero de Dios con absoluta certeza. ¿Cómo puede ser eso en este hombre? Pero si somos honestos, ¿verdad? Sabemos que no es tan extraño. Todos hemos sentido cómo las circunstancias pueden sacudir, incluso a nuestras convicciones más profundas, más queridas. Y no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Pero a veces hay crisis en nuestras vidas. Una enfermedad prolongada, un accidente inesperado, algo que quiebra, ¿verdad? Nuestra vida. Y puede llegar ese tipo de situaciones. No negar a Cristo, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando, Señor? Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué pasa esto, no? Y creo que es lo que estaba pasando con Juan. No que no creía en Cristo, sino que la expectativa que tenía ahora no estaba siendo cumplida, ¿no? Pregúntate a ti mismo, ¿qué circunstancias en tu vida te han hecho temblar en tu fe en algún momento, verdad? Yo les podría contar de muchos. No es ajeno a la condición humana, no es ajeno a las situaciones que vivimos. Entre más estemos, y creo que la reflexión que hice al principio es con ese sentido, entre más estemos abrazados de Dios, entre más estemos en confianza con Dios, podemos sobreponernos, ¿verdad?, a estas situaciones. Es muy importante que a veces la gente dice que es bien fácil adorar a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando tengo comida en el plato, cuando tengo trabajo, cuando tengo mi casa que me cubre de la intemperie. Pero en estos momentos, ¿verdad? En esos momentos de oscuridad, en esos momentos de crisis, la cosa importante de Juan el Bautista es que no fue con sus dudas a otro lugar, sino que fue a Cristo, ¿verdad? Se acercó a Él. No se separó de Cristo, sino que se acercó a Él. Es la actitud correcta, es la actitud de un hijo de Dios. Señor, tengo dudas, o sea, no me queda claro. Ayúdame. O sea, puede suceder eso. O sea, el Señor no nos va a reclamar por las preguntas, ¿verdad? O por esas crisis que podemos enfrentar, siempre y cuando nos vayamos en dirección hacia Él. No nos apartemos de Él. ¿Qué es lo que está haciendo Juan aquí, verdad? En vez de apartarse, estando en la oscuridad y aislarse, sino que busca cómo contactar a Jesús, ¿verdad? Busca cómo iba a decir algo en inglés, cómo tener esa plática, esa conversación, esa relación con el Señor Jesucristo. Bien. 21 dice, en aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas. O sea, pasó esto, le llegaron con la pregunta y en el contexto dice que estaba curando a muchas personas de sus enfermedades, sufrimientos y los espíritus malignos y dio la vista a ciegos, luego les contestó. O sea, no sé si le preguntaron y espérame, empezó a trabajar, a hacer los milagros, a hacer las sanidades y ya que hizo esto, como para que esta que le había preguntado tuvieran contexto de lo que estaba pasando, dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Testifíquenle, ¿verdad?
de lo que han visto que yo puedo hacer. Cuéntenle que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Lo hace en ese contexto porque Jesús sabía que Juan sabía de las Escrituras, sabía de las profecías, sabía que estas indicaciones apuntaban al Mesías, apuntaban al verdadero que iba a venir. Isaías habla de esto. De hecho, en Lucas lo vimos, en los primeros capítulos, cuando Jesús lee el rollo en la sinagoga y empieza a citar de Isaías. Esa es la profecía. Y le está haciendo referencia a eso para que Juan conecte todas las cosas, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de Jesús, que ante la duda, ante la pregunta que le hace, ante la duda de la crisis de su seguidor, no lo reclama, ¿verdad? No lo cuestiona. ¿Cómo que no? ¿Cómo estás dudando si tú has visto? Sino que otra vez lo apunta, ¿verdad? Al camino, y lo apunta otra vez a la Escritura, y lo apunta otra vez a los hechos, a los milagros, a las maravillas que puede hacer. Termina esa sección diciendo: dichoso aquel que no pierda su fe en mí, que no se avergüence de mí. Ante las situaciones, ante las crisis, ante las problemáticas que podamos enfrentar. A veces estamos tentados, ¿verdad?, a renegar, estamos tentados a menospreciar. Jesús dice que es dichoso aquel que no pierda su confianza, no pierda su fe en mí. Ayúdame a leer la nota. Sí. Jesús está diciendo: Juan, mira mis obras, mira mi corazón, mira mi compasión, mira mi poder, mira mi amor. Y esas palabras evocan Isaías. Jesús está guiando a Juan de vuelta a la Escritura, de vuelta a la promesa, de vuelta a la verdad. Le está diciendo: Juan, revisa tus expectativas. El Mesías sí trae juicio, pero primero trae misericordia. Sí trae fuego, pero primero trae gracia. Sí trae poder, pero es un poder que sana, restaura y levanta. O sea, imagínense Juan en la cárcel y pues ya toma el control, ¿verdad? Destruye a mis enemigos. O sea, sí es eso. Pero Jesús quiere enseñarle que hay un plan de Dios, ¿verdad? Y primero expone la misericordia, primero expone el cariño. Todo esto lo hace Jesús. Y al final va a haber eso. Pero Jesús es así. Y el Evangelio de Dios es así. Y quiere que entendamos que no es en nuestra... No es cuando yo quiera, no es o sea, de acuerdo a mi plan. El Señor tiene el plan. Y Él va a controlar, y Él va a sanar, y Él va a vengar si es necesario en su momento, ¿no? Nuestras circunstancias. ¿Sigue? No te alejes porque no soy lo que esperabas. Acércate, mira quién soy realmente. ¿Qué obras de Jesús te han sostenido en momentos de confusión? Cuando escuchábamos el canto de Pon tu mirada en Jesús, yo digo, cada vez estoy más convencido de que cuando estudiamos la palabra, cuando estudiamos y escuchamos un sermón, cuando vamos a la iglesia, debemos, exigir al predicador y exigirnos a nosotros mismos. Quiero ver a Jesús. O sea, de eso se trata. Enséñame a Jesús. Enséñame a Jesús. O sea, quiero conocer a Dios. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer de su grandeza, de su bondad, de su misericordia, de su majestad, de su santidad. Enséñame a Jesús. De eso se trata. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a la persona de Cristo. Eso es lo más importante, es lo más bello. Y eso nos fortalece, eso nos ayuda, eso nos habilita, ¿verdad?
poner nuestra vida para que Cristo sea glorificado. Pongan su mirada en Jesús. 24 dice, cuando los enviados de Juan se fueron, o sea, vemos la reacción de Jesucristo, que en vez de reclamar o poner en mal para la actitud que estaba sufriendo Juan, vean lo que hace. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas lujosas? Ustedes saben que los que se visten lujosamente y viven en placeres están en las casas de los reyes. En fin, ¿qué salieron a ver? Un profeta. ¿Un profeta? Sí, de veras. Y uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les digo que de entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Hay un montón de cosas aquí, ¿no? Pero, o sea, lo que yo al menos extraigo así de forma superficial es que Jesús espera que se vayan los discípulos de Juan para que el ego de Juan no se le vea. O sea, no sé si, ¿verdad? No le dice, díganle todo esto que voy a decir de él. Sino, ya es que se fueron, ahora al público que está ahí les empieza a decir lo importante que es Juan. No les dice, mira, duda, ni siquiera, o sea, simplemente habla de la grandeza de este hombre. Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestras flaquezas, ¿verdad? No tengamos miedo de ir a Jesús con duda, de ir a Jesús con preguntas, de ir a Jesús con cuestionamientos. Él comprende nuestra situación y nos quiere ayudar, nos quiere que estemos totalmente convencidos, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar esto de la comparación entre los dos tipos de creyentes, pero es básicamente lo que es. O sea, Juan no quería vivir en el lujo, él estaba en el desierto. Cuando se declara de Juan, habla de que vestía ropas de pieles de animal, que comía cosas silvestres, plantas, miel. O sea, no tenía ningún lujo. Él vivía para Dios, ¿no? O sea, Cristo está exaltando su estilo de vida, está exaltando su llamado, está exaltando su ministerio. O sea, Él es el hombre, el tipo de ministerio, el tipo de persona que quiero para mi reino, ¿no? ¿La nota? Y justo cuando la multitud podría pensar mal de Juan, Jesús hace algo sorprendente. Lo honra, lo exalta, lo defiende. Eso es tan propio de Jesús. Él no aplasta al que duda. Lo levanta, lo cubre, lo afirma. Una pregunta ahí para que ustedes reflexionen. ¿Cómo te animas a ver que Jesús te defiende incluso cuando dudas? O sea, es importante que entendamos el carácter de Dios, que Él comprende de nuestras dudas, Él comprende de nuestra situación. No estoy hablando de una duda que niega su deidad, no estoy hablando de una duda que niega a Cristo, estoy hablando de crisis existenciales que podemos atravesar. Estoy hablando de crisis que pueden deprimirnos, que pueden, o sea, tener situaciones. Tengamos la certeza de que Cristo es suficiente, ¿verdad? Cristo es
lo que necesitamos y tenemos que acercarnos a Él antes de alejarnos, ¿no? ¿Algún comentario de los que están en línea? Vamos muy rápido aquí, creo. No, todo muy entendible, hermano, gracias. Ok. Vamos a pasar a esta otra parte. Este otro tema, o sea, cuando hace aquí la comparación, dice el 28, y les digo que de entre los hombres ninguno ha sido más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Creo que tienes una idea que estabas ahorita exponiendo. ¿A qué te referías ahí? Sí, respecto a la duda que Juan atravesaba, o al titubeo que Juan tenía, creo que podemos encontrar consuelo en lo que mencionaba hace ratito de, a pesar de la duda que Juan tenía, o el titubeo que estaba sufriendo, el hecho de que Jesús lo haya exaltado como lo exaltó, siendo evidente su duda, el consuelo que creo que podemos encontrar es nos puede pasar a nosotros, nos va a pasar a nosotros. Y no tiene que ser una razón para que nuestra duda o nuestra incertidumbre nos entierre más o nos aleje más de Dios. O sea, creo que podemos usarlo como un recordatorio, la situación de Juan, ¿no? O sea, si Juan, siendo el más grande de entre todos los hombres, dudó y el Señor lo consoló, también lo va a hacer con nosotros. Sí, claro. Porque Él es también el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, o sea, y es un humano, como nosotros somos un humano. Entonces, como creo que puede ser un ejemplo en el que Jesús en su sabiduría, Dios en su sabiduría, lo plasma para recordarnos esa situación en nuestras vidas. Sí. O sea, Juan pasó por esto, tú vas a pasar por esto, seguro que vas a pasar por esto. Entonces, esto es lo que Jesús hizo con Juan, ¿no? Otra idea aquí también sería que, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Y otra idea aquí sería que, comparado con Juan el Bautista, el tipo de luz que tenemos ahora es increíblemente mayor. Los profetas del Antiguo Testamento tenían el conocimiento de las profecías, pero nosotros tenemos el cumplimiento, Sí. ¿cierto? En ese sentido somos mayores que Juan y los profetas, porque los profetas sí vieron las profecías de Cristo y Juan murió antes de que Cristo fuera crucificado, ¿no? No experimentó la resurrección, no experimentó. Y nosotros que estamos de este lado, deberíamos tener una actitud, pues, yo no sé cómo, de gratitud, de gracias Señor que podemos contemplar la máxima revelación de Dios, la máxima revelación de la santidad, la máxima revelación de la verdad de Dios en Jesucristo, ¿no? Para nosotros, después de la cruz, es como que es una situación de conocimiento de Dios al que podemos abrazarnos. A eso me refería con que entre más conocemos de Cristo, entre más conocemos de la persona de Jesús, podemos estar más seguros en nuestro caminar, podemos estar más certeros. Cuando entendemos todo lo que Dios hace a través de Jesucristo, todo lo que es el Evangelio, la obra de Cristo en la tierra, su obediencia, cómo Él muere por nosotros, cómo muere en nuestro lugar, cómo cubre nuestras deudas, cómo Él nos sostiene de ahí en adelante hasta que seamos santificados, hasta que seamos glorificados. Nuestra vida debe estar en la certeza de esa verdad, en la certeza de esa luz, en la certeza de esas promesas, ¿verdad? No que no vayamos a dudar, pero tenemos mucho más
de dónde tomar para certificar, para estar en plenitud con el Señor, ¿verdad? Ok. 29 dice, todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, cumpliendo así las justas exigencias de Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. O sea, le está diciendo a la gente, Jesús le está hablando a esta multitud, le está diciendo que los que eran gentiles, los cobradores de impuestos, ¿verdad? Ellos recurrieron a Juan, o sea, fueron bautizados por Juan y con eso cumplieron las justas exigencias de Dios. En contraste, los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer a favor de ellos. Ve este contraste Jesús y se los muestra. Y luego pregunta, ¿a qué compararé la gente de este tiempo? Estos fariseos, estos maestros. ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. O sea, ni de un modo están contentos, ni de otro modo están contentos, ¿no? Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que tiene un demonio. O sea, ¿se acuerdan la escena en la que los fariseos estaban queriendo tentar a Jesús o atrapar a Jesús, ¿verdad? Y le preguntaban, Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta exacta? Ahí se me fue. ¿Qué autoridad? Así, ¿alguien iba a comentar? No, te iba a ayudar, pero ¿a qué pregunta te referías? Es que le querían tentar a Jesús y le preguntaron acerca de Juan el Bautista y en qué autoridad estaba enseñando. Y Jesús les dijo, si no es que estoy cambiando la escena. Te lo busco. Sí, y le decía, o sea, para ellos, pusieron en tela de duda a Juan y aquí lo está haciendo referencia a eso y dice que el que no bebía vino, el que no comía pan, o sea, dice que tenía un demonio. Y luego compara con el ministerio propio de Jesús, dice, luego el 34, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. O sea, lo que le está haciendo contraste a Jesús es que el que era austero, el que no tenía lujos, el que estaba en el desierto, no lo aceptaron porque decían que tenía demonio. Ahora vengo yo, que me acerco a los pecadores, que convivo con y no me aceptan a mí tampoco, porque dicen que soy, pues aquí, glotón y bebedor, ¿no? Entonces, ni de una forma están contentos, ni de otra forma tampoco. O sea, no están, o sea, esta generación no quiere un Mesías a su modo, quiere un Dios que se acople a lo que ellos están esperando solamente. Creo que me hice bolas, pero esa es lo que está haciendo Jesús aquí.
Vamos a ver la nota. Dice, Jesús compara a su generación con niños caprichosos en la plaza. Juan era demasiado austero, ¿verdad? Vivía en el desierto, estaba en el desierto, comía las comidas silvestres, la miel silvestre, y los fariseos no lo aceptaron. Jesús era demasiado sociable, ¿verdad? Comía con los pecadores, se acercaba, bebía y comía con ellos, y tampoco lo aceptaron. ¿Nada les parecía bien? Esa generación no quería obedecer ni a Juan ni a Jesús. Querían un Mesías a su medida, querían un Dios que se ajustara a sus propios gustos. Y creo que la reflexión es que el problema no era ni el mensajero, el problema era el corazón de las personas que estaban ahí, ¿no? O sea, Jesucristo mandó un mensajero primero que era austero, no le escucharon. Viene Jesús y no lo escuchan. O sea, el problema no era el mensajero, el problema era el corazón de las personas que estaban ahí. El último texto dice, pero la sabiduría de Dios se demuestra con todos sus resultados. En la versión de Reina Valera dice, ¿cómo dice? Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Aquí en esta versión dice, pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Lo que ellos despreciaron, o sea, los fariseos no aceptaron a Juan, no aceptaron a Jesús, despreciaron esa forma. Pero vemos el resultado final, ¿verdad? Si analizamos el ministerio de Juan, el ministerio de Jesucristo, la sabiduría se demuestra, ¿verdad?, en esos resultados. En cómo no es tanto que a veces tenemos nosotros, por ejemplo, no sé si les pasa, cuando se predica de Cristo en la sociedad y pueden decir que, como la Biblia dice, que Cristo es el único camino, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Cristo es la puerta, que Cristo es el camino, que Cristo es la vida, que no puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, cuando la gente empieza a escuchar eso, como que, ¿qué? O sea, a veces te pueden hasta tachar de intolerante, te pueden tachar pues sí, no sé si fanático, o al menos que no estás hablando políticamente correcto, ¿no? Porque él tiene su Dios, aquel tiene otra cultura, tiene su Dios. ¿Por qué dices que Jesucristo es el único camino? ¿Por qué dices que Jesucristo es intolerante? Entonces, al final, no es la sabiduría del mundo la que nos debe preocupar, es la sabiduría de Dios. Dios se da a conocer y quiere que vivamos en esa sabiduría, quiere que vivamos en esa certeza, quiere que vivamos en ese conocimiento y que seamos capaces de vivir nuestras vidas abrazando la sabiduría de Dios. A veces entendemos las cosas de Dios. Y creo que si les preguntara cuál es el camino a Dios, la mayoría de nosotros respondería, pues Cristo. Pero cuando enfrentamos una discusión de este tema fuera, no somos tan contundentes, ¿cierto? ¿Por qué? Si nosotros sabemos que el camino a Dios es Cristo, ¿por qué no lo somos con el resto de las personas? O sea, necesitamos entender que eso es sabiduría de Dios, que sobrepasa toda otra sabiduría. La sabiduría de Dios es más importante. Nuestras vidas debemos regirlas por la sabiduría de Dios. No quiero decir con eso que nos peleemos allá afuera, pero que tengamos la confianza que estamos
tenemos en nuestras manos la sabiduría de Dios y tenemos toda la autoridad de parte de Dios para proclamarla. La palabra proclamar es con toda la fuerza necesaria. Proclamar es gritarla, proclamar es exponerla, ¿verdad? En la autoridad que viene de Dios. No tanto porque yo tenga la autoridad, pero esto es un mensaje del Rey. Es un mensaje de la sabiduría divina. Con esa autoridad podemos proclamarla, ¿no? No sé si tengo algo más aquí, pero Y encontré una cita, pero ya no sé si la quieres. dímela. Es Lucas 20. ¿Qué dice? Dice, aconteció que en uno de los días cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta, quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y lo dice, y respondieron que no sabían de dónde era, y Jesús entonces les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Sí, de hecho, como pensaban o como sucede lo mismo con nosotros. A veces nosotros, me pasa a mí, ahora es porque me pasa mucho a mí, pero tratamos de presentar las cosas de tal forma que el que me está escuchando no se sienta ofendido o atacado. Pero cada vez estoy más convencido que nuestra responsabilidad no es esa. Nuestra responsabilidad es comunicar la verdad de Dios, la sabiduría de Dios. No en un sentido agresivo, pero en un sentido autoritario, en un sentido de, no es porque yo lo diga, esta es la verdad de Dios. Vengo con la autoridad divina. Y tener menos cuidado en si la persona se va a sentir ofendida o no se va a sentir ofendida. Jesucristo quiere que confiemos en esta revelación, que confiemos que estamos en contacto con la palabra de Dios, estamos en contacto con la sabiduría de Dios y que veamos nuestras vidas, que proclamemos en esa autoridad. Es un momento de incomodidad, pero es un momento, ¿no? Comparado con la vida perdida de la persona. Sí. Sí. A veces suena difícil o pero me importa más la vida eterna de la persona que lo que se puede enojar ahorita conmigo, ¿no? Me importa más el futuro de esta persona en la eternidad que el perder la relación que tengo en este momento. Es bien complicado a veces, ¿verdad? Easier said than done, pero no quiero hablar mucho porque a veces tenemos esas situaciones, ¿verdad? Y queremos cuidarlas, pero pues no lo queremos tanto. Bien, vamos a algún comentario de los hermanos en línea. Todo bien, gracias. Muy bien. Hermanos, ¿quién nos cae? José Luis. Sí, Mari José Luis, ¿algún comentario, hermanos?
No, hermano, muy bien aclarado. Ok, Alonso, hermana Graciela. Todo bien explicado, comprendido. Así es. Bien, vamos a orar entonces. Le voy a pedir a mi madre que nos ayude a orar para despedirnos. ¿Sí me escuchas, ma? A ver, Padre nuestro que estás en el cielo, por medio de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias por habernos permitido estar en esta reunión aprendiendo de tu palabra, edificando nuestra alma. Padre mío, gracias por darnos esta oportunidad tan grande que a veces sentimos que no merecemos, pero sabemos que tú eres misericordioso, grande y que nos amas, y por lo tanto nos permites estar reunidos en esta hora para conocerte más y más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Bendito seas, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga entonces y pues nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana.